Camilo, bienvenido nuevamente, nos alegra mucho que nos puedas acompañar acá. Bueno, muchas gracias. Un saludo a todos ahí. No alcanzo a ver los 14 nombres, pero bueno. Margarita, que veo que no es Margarita. Mariana tampoco es Así que, Mariana. ¿Cierto? José León, la profe, la Priofe está ahí, Elena, bueno, etcétera. Saludos ahí para todos y un gusto para verlos de nuevo. Que habíamos conversado hace un tiempito, nos habíamos encontrado. Yo coloqué aquí también en Facebook, coloqué grabación en video en directo para que quede el video grabadito ahí y también lo podamos usar después de pronto para otro momento. Alguien quiere verlo con más paciencia, qué tomar bien, y sobre nota. todo para compartirlo a los compañeros que no se pudieron conectar. Sí, queda ahí entonces Excelente, grabado. Y ahí hay personas gracias. en Facebook. Un saludo para los que se van conectando. El tema, súper bien, o sea, yo creo que el tema mariano es muy actual siempre. A ver, ¿me están escuchando bien, cierto? Sí. Sí, Buenas sí, noches para Bueno, todos. bien, Camilo. bueno. Sí, El tema mariano siempre es apropiado. Hoy precisamente hacía un comentario muy breve en redes sociales al respecto del Santo Rosario y tomé ese bello documento de San Juan Pablo II, 16 de octubre del año 2006, ¿me corrigen? Por ahí está la fecha. Bueno, ese documento es muy bonito porque él saca a relucir aspectos importantísimos de la Santísima Virgen y del Santo Rosario. Y San Juan Pablo II, ahí en ese documento, señala uno de los elementos fundamentales que están relacionados con la crisis del hombre contemporáneo. Es la decadencia en la vida espiritual, la decadencia en la vida de oración y la decadencia moral del hombre. O sea, el punto de referencia del hombre para distinguir lo que es bueno de lo que es malo se diluyó. Como ya Dios no se tiene normalmente en el centro de la vida, no hay un punto de referencia para decir esto es bueno y esto es malo. Y lo malo se nos termina presentando como bueno y lo bueno como malo y se hace una especie de amalgama o de sincretismo entre lo que es verdaderamente y debe ser y lo que no es. Y él dice ahí, apunta literalmente, que el Santo Rosario es importantísimo para despertar, hacer florecer de nuevo, iluminar y fortalecer el sentido del bien dentro del alma de todos los cristianos. Entonces, yo creo que es un apunte importantísimo a favor de la devoción a la Santísima Virgen y de este instrumento valiosísimo que tenemos para la oración, que es el Santo Rosario. Entonces, yo quise escoger un documento es un documento muy actual, porque a veces podemos escuchar ahí, en ciertos ambientes, que el asunto de la Santísima Virgen, la categoría de la devoción mariana, la mariología, que muchos mariólogos y grandes teólogos la ubican inclusive dentro de la misma dogmática, la mariología termina siendo un asunto que hace parte del ornato, de la liturgia. Eso se queda por allá en los rincones, y lo digo, digamos, entre comillas, en los rincones, de una manera despectiva, lo dicen a veces, de la piedad popular. Y hasta ahí llega eso. Es simplemente un asunto de sensibilidad. No. La devoción a Nuestra Señora tiene unos fundamentos escriturísticos muy fuertes, muy poderosos. Escritura, tradición y magisterio. Que como ustedes saben son tres elementos fundamentales a la hora de nosotros hablar del depositum fidei dentro de la iglesia, el depósito de la fe. Entonces algunos podrían decir, no, es que cuando el Concilio Vaticano II aparece en la historia para iluminar al pueblo cristiano, a partir del llamado que hace Juan XXIII y que culmina San Pablo VI, pues cambiaron mucho las circunstancias y María de hecho quedó silenciada. Yo llamaría la atención para esto, y es muy común escucharlo y lo he escuchado en muchos ambientes, católicos y no muy católicos, digamos, no muy creyentes, pero sí académicos, y no es así. Entonces yo dije, no voy a tomar un documento, no sé, mariano por excelencia, como pueden ser diferentes cartas apostólicas y documentos marianos del Beato Pío IX, del propio León XIII, de San Pío X, de Benedicto XV, del mismo Pío XI o Pío XII, no. Vamos a tomar del tesoro y del acervo que nos dejó el Concilio Vaticano II. Entonces yo me decidí, me incliné
por la Constitución dogmática Lumen Gentium, ¿no? La luz de los pueblos, la luz de las naciones. Cuando yo voy a la Lumen Gentium, eso es un documento que firma de puño y letra San Pablo VI, lo pueden encontrar fácilmente en la página del Vaticano. Obviamente pues es un documento muy importante dentro de la historia de la Iglesia contemporánea. Y nosotros nos vamos al capítulo número 8 y nos vamos a encontrar con una serie de elementos muy importantes al respecto de la devoción mariana. Y queda clarísimo cómo en el Concilio Vaticano II no hubo una ruptura con la devoción a la Santísima Virgen y con lo que la tradición ha venido diciendo a partir de las maravillas y las prerrogativas con las cuales Dios adornó a esa criatura maravillosa llamada María. Por el contrario, no fue ruptura, fue una continuidad. Y los propios documentos citan padres de la Iglesia, los padres apostólicos, santos de la Edad Media, santos de la época de la Reforma y la Contrarreforma. Bueno, entonces yo considero importantísimo este documento porque termina siendo un recoger del Concilio Vaticano II de esas riquezas que nos deja la tradición y la historia de la Iglesia. Entonces, si ustedes van al capítulo 8 de la Lumen Gentium, que si no la tienen a la mano, pues la van acompañando. Yo voy haciendo comentarios porque me parece muy interesante. Lo mismo los que están aquí en Facebook pueden ir acompañando. Dice el capítulo 8, miren esto qué bonito. Aquí vamos a tratar varios temas, porque muy en pasant, San Pablo VI se cuida de tomar en consideración esos 4 elementos fundamentales en la Mariología. No son propiamente los principios, pero sí son los resortes dogmáticos de la devoción mariana. Hablamos de la maternidad divina como la principal y la más grande de las prerrogativas o regalos con los cuales Dios adornó a Nuestra Señora. Maternidad divina. Virginidad perpetua de Nuestra Señora. Aquí la profe colocó en el chat, colocó ya el link de Vatican donde podemos encontrar el documento de la Constitución Dogmática Lumen Gentium, la pueden visualizar ahí. Tenemos entonces maternidad, perpetuidad de la virginidad de Nuestra Señora, la Inmaculada Concepción y la Asunción de Nuestra Señora. 4 elementos fundamentales a considerar en la devoción mariana. ¿Y esto para qué? Él recoge esto para qué. Miren que de alguna manera no, el Espíritu Santo sopla siempre al vicario de Cristo en la tierra para que de sus labios salgan las palabras necesarias que deben fortalecer a los cristianos en los tiempos difíciles. Me acuerdo una profesora que tuve en el doctorado en UPB, quizá Pablo la conoce, la profesora Claudia Bendaño, una mujer inteligentísima, pues de las que camina y se le va regando la inteligencia, ¿no? De tantas maravillas que tiene, un amor muy interesante. Y ella es, yo diría que ella es una feminista bien plantada, y una feminista muy inteligente. Ella ha dedicado su trabajo en gran parte a defender, en el buen sentido de defender, más bien escudriñar el papel protagónico de la mujer en la historia. Inclusive tiene una admiración especial por la Santísima Virgen. Pero el trabajo de ella ha sido más en la línea de la filosofía y tal. Y ella en algún momento hablaba de los momentos difíciles de la historia y de esas épocas de crisis y épocas de cambio. Y decía, usted se pone a ver lo que fue el siglo I, época cristiana, persecución de los cristianos. Siglo II, catacumbas. Siglo III, empieza la gran decadencia, se manifiesta de una manera especial la decadencia del Imperio Romano y viene el famoso edicto de Milán, la iglesia sale de las catacumbas. Siglo IV, bárbaros. V, tal cosa. VIII, tal. El renacimiento carolingio, viene la invasión de los musulmanes. Cada siglo tiene guerras, hambre y problemas políticos. O sea, todos los siglos son difíciles en la vida del hombre y han sido difíciles. Digo esto ¿por qué? Porque cuando el Papa toma en consideración sacar a relucir la devoción a la Santísima Virgen de una manera tan prominente en un documento tan importante como la Lumen Gentium, repito, capítulo 8, es porque la Virgen María es interesante y es importante para la espiritualidad cristiana.
O sea, no es un ornato la devoción a Nuestra Señora, no es una opción más. No. Nuestro Señor lo dijo claramente en el Evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y la Iglesia se ha referido de una manera muy bonita a la Santísima Virgen cuando dice María Mons, María Fons, María Pons. María Mons, María Monte de todas las virtudes. ¿Qué criatura humana, absolutamente hablando, tiene o ha tenido o tendrá más virtudes que la Santísima Virgen? Ninguna. La Mariología dice claramente: toda y cada una de las virtudes que fueron concedidas y por las cuales brillaron los santos a lo largo de la historia y van a brillar hasta el fin del mundo, la Santísima Virgen brilló de una manera más especial y superior a cualquier santo en la historia de la salvación. Monte de las virtudes. Fons. Ese fons tiene una lectura muy interesante porque aunque no es el manantial inicial de la gracia, es el depósito en el cual se coloca la gracia para que sea administrada. María es administradora de la gracia de Dios. Por eso está ahí, al lado de los apóstoles en el momento de Pentecostés. Y normalmente la iconografía nos muestra a María como mediadora también. Los documentos del Concilio Vaticano lo dicen claramente: María como mediadora. Recibe el Espíritu Santo y el Espíritu Santo va a los apóstoles a través de María. Doctrina mariológica, muy bonita también, que María como madre recibe el tesoro y como administradora lo dispensa a la iglesia naciente. María Mons, María Fons, María Pons, de puente, también de alguna manera pontífice, ¿no? Ese puente que nos lleva a Dios. Nuestra Señora es el puente, el camino seguro, puente seguro, rápido y eficaz para llegar a Jesús. Entonces son tres elementos importantísimos. Entonces, apuntando los males y las crisis del mundo contemporáneo, el Papa San Pablo VI y todo el concilio en general toma en consideración de manera especial aquí a la Santísima Virgen como ficha clave en el plan de salvación. Otro elemento importante que lo coloco como preámbulo antes de que comencemos la lectura. Espero no quedarme en los preámbulos y poder hacer la lectura. Pero hay otro preámbulo que es muy interesante y es al respecto de la predestinación de María como Madre de Dios. Hay una consideración teológica que cuando yo hablo de predestinación no quiere decir, no es la concepción de predestinación que tenía Lutero dentro de toda la concepción de la Reforma o de la Revolución Protestante. No, la lectura de la predestinación, o habría más bien dos lecturas sobre la predestinación. Todos los que salimos de manos de Dios, hombres creados a imagen y semejanza de Dios, somos predestinados a la salvación. Somos hechos para eso. No sé, esta tablet fue hecha, guardada las debidas proporciones, esta tablet fue hecha para guardar información. Otra cosa es que yo puedo coger la tablet como bandeja, puedo poner aquí dos pocillos, una botella de Coca-Cola, yo puedo usarlo como quiera. La finalidad última, esencial y objetiva de esta tablet no es ser una bandeja, es ser un aparato que contenga información y me facilite a mí la comunicación con los otros. Somos predestinados. El fin último para el cual nosotros fuimos creados fue ¿para qué? Alabar, reverenciar, alabar, reverenciar y adorar a Dios y mediante eso salvar el alma. Fuimos creados y predestinados para el cielo. O sea, eso está como huella digital en nuestra alma. Ahora, ¿para dónde vamos a ir nosotros? ¿Qué camino vamos a tomar? Eso es otro asunto. Ahora, María fue predestinada desde toda la eternidad para ser la madre de Dios. O sea, si yo me ubico, que es un ejercicio un poco complicado, si yo voy a hablar desde el lugar de Dios y por fuera del tiempo, porque el tiempo es una criatura, nosotros estamos algo como así decir, estamos sumergidos en el tiempo. Cuando uno se mete en el agua, uno podría acordarse de esas palabras de la celebración eucarística: por Cristo, con Cristo y en Cristo. Es más o menos como estamos sumergidos nosotros estamos sumergidos en el tiempo, pero Dios está fuera del tiempo, porque Dios no es criatura. Entonces Dios fuera del tiempo, desde toda la eternidad, al momento, y esto ya sería, lo digo pedagógicamente, pero no aplica, porque estamos hablando fuera del tiempo. En el momento en que Dios dijo, voy a encarnarme y vendrá la salvación del género humano, desde ese momento, que es un momento eterno, siempre en la eternidad estuvo ese pensamiento, pensando en la encarnación, pensó también ¿en quién? En la madre del Verbo encarnado. Por eso la Mariología nos dice que Nuestra Señora fue un solo pensamiento en la mente de Dios unido a la encarnación del Verbo. Eso es una cosa impresionante.
Y esto coloca a Nuestra Señora en una categoría que rompe los esquemas. O sea, yo me puedo imaginar la santidad de un Moisés, o sea, un hombre que, miren, el bastón de Moisés era un símbolo, pero él con la voz era capaz de doblegar un ejército, era un hombre que tenía autoridad con su presencia, un hombre que vivía la virtud, un hombre que era justo por excelencia, un hombre que hablaba con Dios. O sea, era una santidad impresionante. San Elías en el Antiguo Testamento, qué profeta, por Dios. Nada en comparación con la Santísima Virgen. O sea, cualquier santo, o la santidad, la virtud de la pureza de un San Luis Gonzaga, que su confesor llegó a decir que nunca confesó un pecado mortal en su vida, San Luis Gonzaga, patrono de la juventud, patrono de la pureza. La inteligencia y la sagacidad intelectual de un San Ignacio de Loyola, nada que ver con la inteligencia, la sagacidad, la sabiduría, la inteligencia, todo lo que quieran en materia de virtudes o de posibilidades intelectuales en un ser humano, nada fue dado de una manera más especial que a la Santísima Virgen. O sea, dones naturales y sobrenaturales a la Santísima Virgen. ¿Por qué? Porque desde toda la eternidad ella hizo parte de ese pensamiento con respecto a la encarnación del Verbo. Entonces, aquí ponemos a la Virgen en un podio que, o sea, ninguna otra criatura puede alcanzar. ¿Por qué? Simple y llanamente por una prerrogativa importantísima. Es la principal dentro de la Mariología, la maternidad divina. Perpetuidad de la virginidad de Nuestra Señora, muy bonito, una virtud espectacular, nada que ver con la maternidad divina. Asunción de la Virgen, maravilloso, privilegio también especialísimo, concedido por Dios y reconocido por la Iglesia dentro de una definición dogmática, maravilloso. Inmaculada Concepción, todo eso viene a partir de que como consecuencia de la maternidad divina de Nuestra Señora. ¿Está bien? Entonces, a partir de ahí yo creo que queda más o menos listo el panorama de inicio. ¿Les parece? ¿Alguna pregunta? Entonces pueden preguntar lo que quieran, que yo respondo lo que pueda. Pero no dejen de preguntar. ¿Está bien? Y si todos activan las cámaras, mejor, porque si no me quedo viendo yo ahí, ya me conozco. También ahí en Facebook, si alguien quiere preguntar, no hay problema. Aquí compartimos las preguntas. A ver si en el chat alguien colocó algo. No, está la Lumen Gentium y la Rosarium Virginis Mariae también. Camilo, Sí. la Lumen Gentium, el Papa Pablo VI la hizo antes del concilio o después del concilio. No, hace parte de los documentos del Concilio Vaticano II. La Lumen Gentium es publicada el 21 de noviembre del año 1964. Por ser una constitución dogmática, recoge entonces lo que ha sido socializado por los padres conciliares y como es dogmática, por eso es importantísimo, tiene una categoría superior a muchos otros documentos de la Iglesia. Pero el documento es proclamado, es publicado por la Iglesia, es presentado por el Papa San Pablo VI, durante el Concilio Vaticano II. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces... perdón, sí, tranquilo, Camilo, sí. La maternidad, la Asunción, la Inmaculada Concepción, ¿y cuál es el otro? La virginidad el otro perpetua punto de Nuestra Señora. Ah, Si nos da un tiempito, miramos rápidamente esos dogmas, porque no es simplemente, digamos, hablando muy coloquialmente, pues el Papa se levantó hoy y dijo, ¿qué vamos a hacer? No, pues declaremos un dogma de la Virgen. En estos días yo he escuchado algo por ahí en el comedor de Santa Marta y vamos a proclamarlo. Entonces, listo, proclama el dogma. No, esto tiene unas consideraciones históricas muy interesantes, porque la Iglesia, en la persona del Papa, termina recogiendo el pensamiento de la Iglesia. Y cuando define algo en materia doctrinario y dogmático, en este sentido que hablamos al respecto de la Santísima Virgen, es porque ya el Espíritu Santo lo había susurrado en el corazón de la cristiandad, de todos los cristianos en el mundo entero.
Por ejemplo, cuando el Papa Pío IX empieza a dar los primeros pasos para la proclamación del dogma de la Inmaculada Concepción, él mandó una misiva, una carta a todos los obispos del mundo, consultando sobre lo oportuno de declarar el dogma. Impresionante. Prácticamente de manera unánime, todos los obispos del mundo dieron la respuesta afirmativa y una respuesta semejante. O sea, en el mismo sentido de que la iglesia estaba necesitando, de que era un estímulo para la piedad cristiana, etcétera, etcétera. Entonces es bonito porque el Papa simplemente termina por confirmar con un documento lo que el Espíritu Santo ya ha soplado en la iglesia. No es al contrario, no es que el Papa proclama como para hacer que los católicos crean, no. Los católicos ya creen, ya se profesa popularmente, el Papa simplemente termina definiendo y dándole el sustento teológico, escriturístico, etc. ¿Está bien? Y así con todos los dogmas. Maternidad, porque así fue con la maternidad, así fue con la asunción, con todos. Y con los demás dogmas de la iglesia. ¿Está bien? Bueno, vamos entonces a dar inicio para no quedarme en el preámbulo. Dice entonces el capítulo 8, vamos por el numeral 52. Aquí hay mucha tela para cortar, pero todo es muy bonito, no hay problema. Lo que nos quedemos ya es lindo. El lenguaje, yo quiero que le pongan cuidado al lenguaje, porque también es un lenguaje, la iglesia se preocupa en esos detalles. Cada palabra aquí tiene un peso impresionante, porque esto es una fuente de espiritualidad de la cual vamos a beber nosotros por mucho tiempo. Y esto es una especie de esencia, esas esencias que uno va y pide por ahí, que le venden una esencia así pequeñita, con 1 mililitro de esencia, ¿cierto? Que es un aroma concentrado, y con 1 litro de alcohol usted hace una colonia espectacular. Esto es la esencia de la espiritualidad, esencia de la doctrina que va a irse, con el cual va a irse deleitando la iglesia a lo largo de muchísimo tiempo. Entonces miren el lenguaje qué prudente y qué delicado. Dice: queriendo Dios, infinitamente sabio y misericordioso, llevar a cabo la redención del mundo, oído, entonces ya nos ubica en el momento histórico más importante, la redención del género humano. Dice entonces, recordando las palabras de Pablo a los Gálatas en el capítulo 4, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo, nacido de mujer. Y ese mujer es como, ¿eso que me viene a ti, mujer? ¿Y qué tengo que ver yo, mujer, en las bodas de Caná? En fin, y por ahí adelante todas esas mujeres que escuchamos nosotros en el Evangelio, que no es otra cosa que la exaltación de Nuestra Señora como mujer, pero como esa mujer que se conecta con la mujer que comete el primer pecado y la primera ofensa a Dios. ¿Está bien? Entonces eso es muy interesante. Esa mujer aquí tiene un peso muy especial. Entonces dice, al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo nacido de mujer, para que recibiésemos la adopción de hijos. Entonces esto es Gálatas 4, 4, 5. Capítulo 4, versículos 4 al 5. Es una película. Y el Papa también, de una manera muy académica también, porque tiene que sustentar sus palabras, va citando otro tipo de documentos en la iglesia. Ya ustedes lo van a ver ahí cuando vayan a leer el documento. Dice él: el cual por nosotros los hombres y por nuestra salvación descendió de los cielos y por obra del Espíritu Santo se encarnó de la Virgen María. Este misterio de la salvación, oído, nos es revelado y se continúa en la iglesia, que fue fundada por el Señor como cuerpo suyo. Esto es muy interesante. Tenemos la iglesia como cuerpo místico de Cristo y María es madre de Cristo. Por lo tanto, ¿qué es María de la iglesia? Madre. Una consecuencia lógica, ¿cierto? Si el cuerpo de Cristo, ¿cierto? El cuerpo místico de Cristo es la iglesia y la madre de Cristo es María, María es la madre del cuerpo místico de Cristo, o sea, madre de la iglesia, mater ecclesia. Él como va soltando pildoritas ahí para que uno vaya ubicando a la Santísima Virgen donde debe ser. Bueno, que fue fundada por el Señor como cuerpo suyo y en la que los fieles, unidos a Cristo cabeza y en comunión con todos sus santos, deben venerar también la memoria, oído, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo.
Solo esto uno dice, ¿cómo considerar a Nuestra Señora como una opción dentro de la espiritualidad cristiana? Pues aquí está clarísimo. Miren, repito el texto. Esto hace parte del misal romano, ¿no? Este texto, abro comillas. En primer lugar, deben venerar la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia. Debe venerar también la memoria, en primer lugar, de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Dios, Madre de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Eso está en el misal romano, ¿no? En el canon. Dice para el numeral 53, efectivamente, la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo, y dio la vida al mundo. Esa vida es con V mayúscula. Yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, absolutamente hablando, Dios, siendo Dios, podía decir, no, me voy a encarnar, aparezco de 30 años, empiezo a hacer apostolado, evangelizo, a los 3 años muero en la cruz, redimió el género humano, listo. Sin embargo, Él quiso participar de esa naturaleza humana a través de un proceso de gestación natural, en todo ser semejante a nosotros, menos en el pecado. ¿De dónde asume nuestro Señor Jesucristo su naturaleza humana? De la naturaleza humana de María. Es de ahí de donde se alimenta Él, y ese primer germen, esa primera semilla en el vientre de María, en el momento de la encarnación del Verbo, empieza a alimentarse ¿de quién? De la Santísima Virgen. Repito, efectivamente la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma y en su cuerpo y dio la vida al mundo, nos dio la vida a nosotros. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Es reconocida y venerada como verdadera Madre de Dios y del Redentor. Y aquí viene un asunto muy interesante, va elevando cada vez más a la Virgen María. Todos fuimos redimidos, ¿o no? Todos fuimos redimidos. Sin embargo, redimida de modo eminente, por encima de modo eminente, en previsión de los méritos de su Hijo, y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble. Esto es una cosa impresionante. Estrecho e indisoluble, ahí no hay cómo romper ese vínculo. Está enriquecida con la suma, la mayor, de sumum, de grande, con la suma prerrogativa y dignidad de ser la madre de Dios Hijo. Entonces repito esto, viene un asunto teológico muy interesante. Oído los que están allá arriba, en Facebook. Dice, en previsión de los méritos de su Hijo. Y esto es un asunto muy interesante que a veces no le ponemos nosotros atención a la hora de considerar la redención del género humano. Podemos considerar esto aquí como una línea del tiempo. Tenemos aquí, ubiquemos como para darle hacer una analogía, está aquí el Génesis, ¿cierto? Y el fin de los tiempos. Entonces esto es una línea del tiempo. La plenitud de los tiempos, coloquémoslo aquí en el centro. Este puntico aquí sería la plenitud de los tiempos. En la plenitud de los tiempos, ¿qué acontecimiento se da? Viene la segunda persona de la Santísima Trinidad, se encarna y es la redención del género humano, ¿cierto? Esa es la plenitud de los tiempos. Más arriba me lo dijo aquí Pablo, clarísimo. Al llegar la plenitud de los tiempos, envió a su Hijo nacido de mujer, para que recibiésemos la adopción de hijos. O sea, aquí en la plenitud de los tiempos está la encarnación y la redención del género humano, ¿cierto? Hasta ahí claro. Ahora, uno diría, de aquí para atrás entonces, ¿qué pasó con esos frutos de la redención? ¿Solo van hacia adelante de Jesús? ¿Solo aplican del siglo I para adelante? ¿Y qué pasó con los que están atrás? ¿No se beneficiaron de esa redención del género humano? ¿Ustedes qué dicen? Aquí está la respuesta. Dice San Pablo VI. Enriquecida con la suma prerrogativa, en previsión de los méritos. O sea, estos méritos aquí, alcanzados por la redención del género humano, claro que contribuyen a que Moisés pueda perseverar en la virtud, a que San Elías alcance la virtud de tal manera de ser llamado San Elías, a que el propio David
pueda convertirse. La conversión de David viene a partir de ¿qué? De los méritos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Porque los méritos de la muerte de nuestro Señor Jesucristo aplican tanto para la línea aquí del tiempo, vamos para atrás, como para acá adelante, ¿cierto? O sea, ilumina toda la historia de la salvación. Entonces, por eso es que dice aquí, lo recuerdas, San Pablo VI dice, en previsión de los méritos de su Hijo y unida a Él con un vínculo estrecho e indisoluble. Está enriquecida con la suma prerrogativa y dignidad de ser la Madre de Dios y por eso, Madre de Dios, y por eso, hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo. En otros términos, hija predilecta de Dios Padre, Madre admirable de Dios Hijo y esposa fidelísima de Dios Espíritu Santo. Miren cómo Nuestra Señora va teniendo una unidad especialísima con la Santísima Trinidad, por un vínculo estrecho e indisoluble. No hay vínculo más estrecho con Dios que el que tiene la Santísima Virgen. No existe. Como mera criatura, no existe. No vamos a hablar aquí de la unión hipostática, pero como mera criatura, no hay ninguna otra criatura salida de las manos de Dios que tenga un vínculo tan estrecho y de tal manera indisoluble como el vínculo que tiene la Santísima Virgen con la Santísima Trinidad. Esto es importantísimo. Entonces, de ahí en adelante, solo con esto que hemos leído hasta acá, de la Virgen diga lo que quiera, menos que es Dios. Eso lo dice el Beato Pío IX en uno de sus documentos. Me parece muy bonito de parte de Pío IX. Diga usted lo que quiera de la Santísima Virgen, menos que es Dios, y no hay problema. Porque claro, evidentemente Nuestra Señora se coloca como un punto de referencia dentro de la espiritualidad cristiana para hacernos ver a Dios de una manera más especial. Algo así como una lupa, algo así como unos binoculares, algo así como un balcón desde el cual podemos contemplar a Dios de una manera más especial. Eso es Nuestra Señora. ¿Está bien? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Camilo. Sí. John Jairo. John Jairo, sí. Lo que quería decir o sea, si no estoy equivocado, la plenitud de los tiempos fue cuando hubo Pentecostés. ¿Ahí se da la plenitud de los tiempos o estoy errado? A ver, plenitud de los tiempos, no marquemos la plenitud de los tiempos como una fecha, ¿cierto? La plenitud de los tiempos es la presencia de la segunda persona de la Santísima Trinidad como un hecho histórico en la vida de los hombres. Esa es la plenitud. ¿Qué mejor que tener la presencia de Dios aquí encarnado y asumiendo la naturaleza humana? Esa es la plenitud de los tiempos, esa presencia histórica, digo, porque no, la presencia histórica no dejó de existir, pues, porque está en la presencia eucarística. Hay una presencia histórica ahí también de alguna manera de nuestro Señor. Pero desde el primer momento de la encarnación hasta el momento de su muerte, resurrección y asunción a los cielos, ese acontecimiento, esa cota de tiempo, digámoslo así, ese periodo es la plenitud de los tiempos, es la presencia de Él de una manera más evidente, digámoslo así, para nosotros y para la iglesia naciente. ¿Está bien? Pero no lo pongamos como un punto en la historia ni en el tiempo, sino como el acontecimiento de la presencia de la segunda persona. ¿Está bien? Va mucho más allá. Sí, ¿alguien iba a decir algo? Sí, claro. Entonces, Él nos quiso representar esa plenitud de los tiempos cuando se aparece Elías y Moisés con Jesús. El acontecimiento de la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo se da dentro de la plenitud de los tiempos. Claro, es ese momento, dentro de todo ese momento histórico, se dan esos acontecimientos que están narrados en el Evangelio. ¿Está bien? Otra cosa es que hay acontecimientos puntuales más especiales dentro de la vida de nuestro Señor. El nacimiento, por eso, por ejemplo, está considerado entre los misterios del Rosario. En el año litúrgico se celebra de una manera más especial. Pero ¿cuál es el día, el centro de la vida litúrgica y del año litúrgico en la iglesia? ¿Cuál es? Que lo vivimos con pompa, con luz, que hacemos una vigilia. Pascua. La Pascua. Entonces yo diría, la plenitud de los tiempos, la Pascua, es la resurrección, ¿cierto? Vana es nuestra fe si Jesús nos resucitó. Entonces son diferentes acontecimientos, pero magno dentro de la historia de la salvación tenemos eso, el triduo pascual, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una maravilla. ¿Está bien? Bueno,
Camilo, yo Sí. tengo una duda. No sé si de pronto la vayas a abordar en un momentico, pero me surge en este instante. ¿Qué tan representativa fue la figura de la Virgen dentro de las primeras comunidades cristianas? Sí, todo ha tenido una evolución muy especial. Yo decía ahora que la iglesia termina recogiendo lo que la espiritualidad popular va manifestando y lo manifiesta como a través de fiestas religiosas, a través de expresiones piadosas, a través de composiciones musicales, a través de composiciones literarias. O sea, Nuestra Señora aparece de una manera muy especial en las primeras comunidades cristianas. Inclusive habían ciertos desvíos doctrinarios porque algunas comunidades cristianas consideran a Nuestra Señora como con una cierta divinidad que la acercaba a la divinidad propia de Dios, pues digamos, del propio nuestro Señor Jesucristo. O sea, de tal manera había una veneración especial con ella que se dieron ciertos desvíos, que también tiene su lógica, porque no sé qué tipo de catequesis existía en esos primeros tiempos de la iglesia. Era el hecho de irse a reunir en la casa a unos discípulos, unos seguidores y contemplar alguna cosita de los que uno u otro guardaban en la cabeza, y los más pudientes que tenían algunos papiros por ahí guardados y hasta una copia se habían conseguido de un texto de Pablo a los romanos o no sé qué, y con eso, esa era la palabra de Dios con la que se alimentaban. Pero de tal manera Nuestra Señora iluminó los primeros tiempos de la iglesia. La tradición nos dice que más o menos por ahí en el año 75, el 75 al 80 de la era cristiana, se debe haber dado la asunción de la Santísima Virgen. Porque cuando el apóstol Santiago visita tierras españolas y se colocan los cimientos de lo que hoy en día es la gran Basílica del Pilar, que se le aparece Nuestra Señora, etc., ese acontecimiento de la visita o de la llegada de él a la península ibérica se da alrededor del año 75, el año 80. Por lo tanto, miren, la presencia de Nuestra Señora estuvo en las primeras comunidades cristianas alrededor de unos 30 o 40 años. Y hay textos de las comunidades cristianas, inclusive cuando uno va y lee los textos de San Ireneo y de algunos padres apostólicos, uno dice, aquí ya hablaban de la Santísima Virgen, es impresionante. O sea, finales del siglo I y siglo II, en medio de las persecuciones y de las catacumbas, Nuestra Señora terminaba iluminando la vida de los primeros cristianos. Y a partir de ahí, obvio que la iglesia ya va organizando todo, aparece la famosa oración a Nuestra Señora Suntum Presidio Confidimus, la primera oración. La devoción a Nuestra Señora como María Auxiliadora tiene sus inicios en el finales del siglo I e inicios del siglo II. Nuestra Señora es llamada Boateia, aquella que consigue los auxilios de Dios. O sea, ya había un papel de María como intercesora en las primeras comunidades cristianas, y eso es muy bonito. Y a partir de ahí, entonces, la iglesia recoge y empieza a definir los dogmas, a partir que toda la teología va madurando y va evolucionando. ¿Está bien? Camilo, ¿le puedo preguntar algo? Sí, Priofe. Pues mi nombre es Ana María, Sí, Ana María. Sino que así me identifico en las redes por mis estudiantes pequeñitos que así me decían. Está bien, dime. Entonces, yo tengo como una percepción, pero puede ser desconocimiento, pero yo siento que ahí es muy importante algo que usted dijo, que no es el tema de hoy, pero entonces esa unión hipostática también viene a verse ahí, ¿cierto? Como en esos inicios en que la Virgen fue puente verdadero, puente real, físico, corporal, pero puente espiritual, Sí. y puente de conocimiento para esa formación de la primera iglesia. Eso tiene sentido, eso como yo lo veo, ¿eso tiene sentido o eso no tiene sentido? Claro, inclusive dentro de la Mariología hay una serie de consideraciones sobre la unión hipostática relativa. Cuando hablamos de la unión hipostática relativa, ahí entra a jugar un papel importante Nuestra Señora, la Virgen María, dentro de las especulaciones teológicas. ¿Qué es eso de la unión hipostática relativa? Pues cuando yo considero la unión hipostática, hipóstasis, ¿no es cierto? Soporte. La naturaleza humana, que termina siendo ese soporte en el cual la segunda persona es la Santísima Trinidad y la persona, ¿cierto? Tenemos la segunda persona es la Santísima Trinidad y la naturaleza divina son sustentadas, son depositadas, quedan ahí como puestecitas, pues coloquialmente hablando, quedan ahí hipostáticamente en la naturaleza humana.
Entonces hay unidad entre naturaleza humana, naturaleza divina y persona divina. En nuestro Señor no hay persona humana. Entonces ahí consideramos la unión hipostática. Por eso es un misterio, es uno de los, digamos, grandes misterios dentro de la teología, es especular al respecto de la unión hipostática, pero ese es el misterio, ese abajamiento de Dios, hacerse tan humano como era posible para Dios. Él se hizo humano, sin perder su divinidad y asumiendo la naturaleza en la totalidad, porque tiene alma también. Por eso es que muere, asume una naturaleza humana, tiene alma, el alma se separa del cuerpo, muere. Entonces, en esa unión hipostática hay una colaboración estrecha de la Virgen María, porque ¿de dónde sale ese cuerpo? Esa naturaleza humana, ¿cierto? Yo a mi mamá, yo no voy a decir, mi mamá es mamá de mi cuerpo. No, mi mamá es mamá de Camilo y Camilo es la persona. Por eso María es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, porque no es mamá del cuerpo, es madre de la segunda persona de la Santísima Trinidad, madre de Dios. Entonces, cuando consideramos una unión hipostática hay que hablar también de Nuestra Señora. Ella tuvo un papel importantísimo ahí, en que ese misterio se hiciera una realidad. Dios quiso colocarla ahí como protagonista especial, y eso la coloca Nuestra Señora. En el plano de la creación, nosotros vamos minerales, vegetales, animales, vemos el hombre, ya la naturaleza inteligente y capaz de Dios, el hombre, los ángeles, la gracia, San José, y por encima de San José la Santísima Virgen, y ahí que raya, llega en ese límite de la unión hipostática, porque es donde esa naturaleza humana se une con la naturaleza divina. Y María tuvo ahí también su cuota en el plan de salvación. ¿Está bien? Entonces muy aceptado lo que dices ahí. Eso en los primeros tiempos de la iglesia, pues obvio que no estaba claro. Como no estaba clara tampoco la presencia real de nuestro Señor Jesucristo en la Eucaristía, como hoy en día tenemos un discurso teológico. Son asuntos que van evolucionando. Bueno, seguimos entonces. ¿Cómo estamos de tiempo? Vamos entonces. En el numeral 53. Mira, aquí hemos contemplado solamente 6 lineecitas del capítulo 8. Esto les queda para que ustedes vayan cortando ahí. En el numeral 53 dice, San Pablo VI, año 1964. Efectivamente, la Virgen María, que al anuncio del ángel recibió al Verbo de Dios en su alma, el momento de la encarnación, en su alma y en su cuerpo, y dio la vida al mundo, es reconocida y venerada como Madre de Dios y del Redentor. Bueno, esto ya lo ha comentado. Pero a la vez está unida en la estirpe de Adán. Perdón, un momentico, aquí hay un elemento que no me lo puedo saltar. Dice lo siguiente: la dignidad de ser la Madre de Dios, y por eso hija predilecta del Padre y sagrario del Espíritu Santo, con el don de una gracia tan extraordinaria que aventaja con creces a todas las otras criaturas celestes y terrestres. O sea, si yo tuviera la posibilidad de conseguir una calculadora que me sumara, o una pesa que me pudiera medir de alguna manera la gracia y la virtud de los hombres y de todas las mujeres a lo largo de la historia, y toda la santidad de los ángeles que perseveraron en el cielo, toda, sumar esa virtud, esa gracia, esa santidad, ponerla en una sola criatura, la Santísima Virgen aventajaría con creces a esa criatura que reúne toda esa santidad. Una cosa, o sea, San Luis María Guillón de Montfort lo dice, lo citaban ahorita, y San Juan Pablo II lo cita en la Rosarium Virginis Maria, gran mariólogo del siglo XVIII. San Luis María Guillón de Montfort decía literalmente: María agotó la imaginación de Dios. Pare de contar, no hay nada que hacer. O sea, con esto, miren lo que recuerda aquí San Pablo VI. Con el don de una gracia, Nuestra Señora tiene una gracia tan extraordinaria que aventaja con creces a todas las criaturas, celestes y terrestres. Pero a la vez... Camilo. Sí. También yo no le entendía bien eso le dice la Madre Teresa de Calcuta, de que para ella el sacerdote más grande es la Virgen María. O sea, no quiere decir pues que haya mujeres sacerdotisas, sino que es como el sacerdote más grande para ella, es esa gracia de Dios que le concedió a María.
y ella dice que es la sacerdote más grande que hay, o que, pues, o, ¿cómo se puede decir? Que hay o que hubo, bueno, que hay. Sí, no, porque ella todavía en el cielo sigue gozando de todas y cada una de las prerrogativas que le fueron dadas aquí en la tierra. O sea, es una evidencia en el cielo. Y es así, porque claro, nosotros podemos no tener el sacerdocio ministerial, pero nosotros por el bautismo somos que sacerdotes, ¿cómo es? ¿Se acuerdan? Si prenden el micrófono le escucho y no, no. Sacerdote, ¿Sacerdotes qué? ¿Profetas? Profetas y reyes. Ahí está, somos, ¿cierto? Otra cosa es que no fuimos ungidos ni como profetas ni como reyes, ni mucho menos como sacerdotes, pero por el bautismo participamos de esa gracia. Ahora bien, esa participación en esa gracia del sacerdocio de Cristo, ninguna criatura lo tiene como la Santísima Virgen, claro. Eso es muy interesante. Esa relación, esa analogía la hace, si no estoy mal, en unos tratados mariológicos el padre Antonio Rollo Marín, gran sacerdote dominico del siglo XX. Pueden buscar por ahí textos de él, tiene unos textos lindísimos. Recibió el famoso premio, que podríamos decir que es el premio Nobel de Teología, Ecclesiae et Pontifice. Lo recibió en el siglo XX, lo recibió el gran padre Antonio Rollo Marín. Y él habla de eso, habla sobre el sacerdocio, la gracia del sacerdocio y Nuestra Señora como sacerdote también. Bueno, entonces esto es impresionante. Aventaja con creces a todas las criaturas, celestes y terrestres. Pero a la vez está unida en la estirpe de Adán con todos los hombres que necesitan de la salvación. Y no solo eso, sino que es verdaderamente madre de los miembros de Cristo, por haber cooperado. Esto es muy bonito. Hay ciertas discusiones, y esas discusiones se han dado a lo largo de la historia de la Iglesia, y especulaciones teológicas al respecto de esa cooperación de María en la redención. Corredención. Dice aquí, por haber cooperado con su amor a que naciesen en la Iglesia los fieles que son miembros de aquella cabeza. Esto lo trata San Luis María Irene de Montfort también en el famoso tratado La verdadera devoción, y dice que nosotros somos dados a luz, somos dados a la luz en Cristo a través de María. Nacemos por el bautismo, y él hace una analogía, dice, ese nacer en el bautismo tiene una analogía muy bonita con el nacer espiritual en Cristo a través de María, que es la madre del cuerpo de Cristo. Continúa entonces y dice, por ese motivo es también proclamada como miembro excelentísimo. Es que miren las palabras que va utilizando el Papa. Como miembro excelentísimo y enteramente singular, no es común. O sea, María no es una mujer común en el Evangelio, no. Aquí está claro. Miembro excelentísimo y enteramente singular. O sea, singular es que no tiene par. María es una mujer impar. Singular de la Iglesia y como tipo, esto es muy bonito, tipo. Cuando yo voy a mandar a hacer un libro, y antiguamente, yo me acuerdo por lo menos en mi colegio, a mí me llegó a tocar, de pronto algunos de ustedes también, no sé, el famoso mimeógrafo. ¿Sí les tocó? Que era un rodillo que le pasaban una espuma con tinta, le pegaban un papel así, que tenía un carbón por en medio, no sé qué. Eso, el pobre señor que manipulaba eso quedaba con tinta en la cabeza, horrible pues. Y es una especie de fotocopiadora manual. Y va. Eso es una especie de imprenta, pero no es una, porque no tiene tipos. Ahí los tipos van escritos en un papel. Normalmente las tipografías había que coger una celdita, algo así como un cajoncito, e ir encajando los tipos, una letra, la A, la C, y formaban palabras. Miren lo que dice aquí al respecto del tipo, o sea, el tipo del cristiano. Es como si yo colocara un sello para que la persona alcance esa categoría excelente de ser un cristiano auténtico, verdadero y profundo. Dice el Papa, por este motivo es también proclamada como miembro excelentísimo y enteramente singular de la Iglesia y como tipo y ejemplar acabadísimo de la misma en la fe y en la caridad. O sea, cristiano por excelencia, por eso María el apóstol, María la evangelista, no, María la que lleva la palabra, porque es que es tipo y ejemplar, o sea, ejemplar, así como sale el único ejemplar que salió de un libro,
la primera edición de la Biblia, imagínense uno conseguirse de la imprenta de Gutenberg un ejemplar de esa primera impresión. Eso es un incunable, eso es un libro que vale una cosa, es un ejemplar único. María es un ejemplar acabadísimo de la iglesia en la fe y en la caridad. Y a quien la iglesia católica, instruida por el Espíritu Santo, entonces que valga la pena, esto no es que solamente no es un empuje de la tradición, de la costumbre, porque pues como ya lo hacen, a mí también como cristiano me tocó tener devoción a la Virgen, no. A quien la iglesia, instruida por el Espíritu Santo, venera como a Madre amantísima con afecto de piedad filial. Esto a mí me parece lindísimo. Para que alguien pueda decir que en el Concilio Vaticano II no se toma el papel de María como protagónico en la salvación. No leyó esto. Y si no leyó la Constitución Dogmática Lumen Gentium, o sea, perdió el año. Este es documento fundamental, Sacrosantum Concilium, Lumen Gentium. Bueno, si no leyó esto, está clarísimo. El papel de Nuestra Señora es un papel importantísimo, protagónico dentro del plan de salvación. No sé si hasta ahí, yo creo que con estas palabras y otras más que podríamos citar, solo que yo quiero pasar ya de aquí a algunos asunticos muy en pasant de cada uno de los dogmas. A ver si en 15, 20 minuticos vemos eso rápido. ¿Les parece? Pero hasta aquí yo creo que queda claro. Nuestra Señora está en un lugar, o sea, privilegiadísimo dentro de la espiritualidad cristiana. Si alguien tiene una duda, Lumen Gentium, ¿qué capítulo? 8, numerales del 52 en adelante. Entreténgase, le hace 3 y después hablamos. Y con eso deja tranquila a la persona. ¿Está bien? Y eso es bueno, esos elementos doctrinarios es bueno tenerlos nosotros en las manos. Esto nos aumenta a nosotros el amor a la Virgen. O sea, el amor a la Virgen es solamente rezar el rosario. Muy bien rezar el rosario, maravilloso rezar el rosario. Y en mayo, ahora va a rezar un misterio más espectacular, va a rezar de rodillas, como quiera. Pero esto me pone a mí otro panorama. Cuando yo rezo a la Virgen con estos conocimientos, yo digo, yo aquí le estoy pidiendo a alguien que, o sea, sí que tiene presencia y fuerza delante de Dios. ¿Y cómo estoy creciendo yo con este ejercicio de acercarme a la Santísima Virgen? ¿Está bien? Entonces dejamos por ahí, ya ustedes pueden seguir, porque después hay otro punto muy interesante ya para el numeral 55, que habla al respecto, esto es muy bonito, la función de María en la economía de la salvación. La economía de la salvación es una en el Antiguo Testamento y es otra en el Nuevo Testamento. La relación de Dios con los hombres es una en el Antiguo Testamento y la economía, o sea, esa relación, ese flujo, esa comunicación de gracia es diferente en el Nuevo Testamento. Y María tiene un papel ahí muy interesante en esa nueva economía de la gracia, en esa nueva relación de Dios con los hombres. Están los sacramentos, ¿no? Está el vivir y la recomendación de los consejos evangélicos y está el ejemplo de María. Entonces, ya eso queda para que ustedes lo puedan degustar en otro momento. ¿Está bien? Entonces, dogmas marianos, rápidamente. De pronto vamos por tiempo. Yo tengo unas anotaciones aquí. Solamente voy a dar unos apuntes, algunos apuntes históricos. Por ejemplo, al respecto de la maternidad divina, para que nos vayamos allá al siglo V, año 431. ¿Qué es la maternidad divina de María? Pues básicamente que María es Madre de Dios, pues nada más y nada menos. Ya vimos todo lo que viene a partir de eso, porque es Madre de Dios, es singularísima, es santa, santa no santísima, está por encima de las criaturas con creces, cuando hablamos de gracia y de dones recibidos de Dios, etc. La palabra en griego, ustedes lo creo que la han escuchado varias veces, Theotokos, ¿no? Que más que Madre de Dios es aquella que dio luz a Dios. Un significado mucho más tierno, yo diría. Ella dio luz a Dios, ¿no? O la que parió a Dios. Ella dio a luz a alguien y ese alguien es Dios. Es una persona con dos naturalezas.
La segunda persona de la Santísima Trinidad con dos naturalezas, la humana y la divina. Tanto es hombre como tanto es Dios. Y es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. María es su madre y por lo mismo es madre de Dios, puesto que Jesucristo es Dios. Ahora, vamos a encontrar algunos elementos en la Sagrada Escritura. Vámonos a Mateo capítulo 1, versículo 20, para no quedarnos dar muchas vueltas por aquí. José, hijo de David, no temas tomar a María contigo, tu mujer, porque lo que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo. Clarísimo. ¿De dónde viene esa criatura que está en el vientre de María? Del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de los pecados. Madre de Dios, concibe en su seno a partir del Espíritu Santo, y ese hijo de ella va a redimir al género humano. Miren esas tres grandes verdades que están ahí en ese texto de la Sagrada Escritura. Eso uno lo escucha en la celebración eucarística. Ah, sí, no, impresionante. Ella ha engendrado y eso es del Espíritu Santo, y ese hijo le va a poner Jesús porque va a salvar al mundo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese el oráculo del profeta. Ved, Isaías, ¿no? Ved que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, versículo 20. Aquí queda evidente que ese hijo de María viene de Dios y no viene por intervención o concurso de varón, puesto que José era prometido de María y sabíamos que las costumbres judías, antes de vivir inclusive juntos, esas nupcias tenían un contexto social diferente de cómo se vive hoy en día. Y Mateo resalta de una manera muy especial ahí que se está cumpliendo la profecía de Manuel. O sea, Mateo también quiere dejar claro que hay una continuidad a partir de lo que los profetas anunciaron en el Antiguo Testamento. Ojo que estamos viendo que esto se hace realidad aquí con María. Entonces, ese elemento nomás ya es, digamos que, suficiente para justificar esa maternidad divina de Nuestra Señora. Podemos ir también en el momento de la Anunciación, narrada por Lucas en el capítulo 1, versículo 26. Vamos también ahí a degustar. Si alguien encuentra por ahí el texto rápidamente, lo podría leer. Lucas capítulo 1, versículo 26. Ahí hay un diálogo entre Nuestra Señora y el ángel, San Gabriel. Y este le dice que va a concebir un hijo y que será hijo del Altísimo. Y ese Altísimo claramente en la Sagrada Escritura significa ¿quién? Dios. Hijo de Dios, ¿no? Eso está, ese Hijo del Altísimo está en Lucas capítulo 1, versículo 32. Vamos a encontrar más adelante en el versículo 35, dice, será santo y será llamado Hijo de Dios. ¿Qué más pruebas necesitamos pues? Hijo del Altísimo, Hijo de Dios, Emmanuel, Salvador del pueblo de Israel, no engendrado por varón, nacido en la plenitud de los tiempos, confirma lo que dijo Isaías. Pues, bueno. Ya encontró a Lucas 1:26. Listo, vamos entonces, Gloria. Al sexto mes envió Dios al ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Y entrando le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. Perdón, un paréntesis, Gloria. Ahí hay muchas cositas pues que uno podría degustar a partir de ese texto, algo a manera de exégesis, pero es muy bonito eso de, primero, el lleno de gracia, en latín gratia plena, ese lleno de gracia es rebosante, o sea, es plenitud de gracias. Uno dice, bueno, el Beato Pío IX cuando proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, dice que María en el primer momento de su concepción tenía más gracia y santidad que todos los ángeles y los santos juntos. O sea, ya había una plenitud ahí. ¿Cuál es esa plenitud que María tiene en el momento de la Anunciación? Eso no se quedó congelado.
hombre, si la naturaleza humana tiene la posibilidad de ir ejercitando la virtud, los griegos ya hablaban del ejercicio de las virtudes, nuestra señora iba a quedar estática en materia de vida espiritual desde el momento de la concepción hasta su nacimiento, hasta que llega a los 15, 16 años y concibe al niño Dios. No, aquí nuestra señora fue creciendo. ¿Cómo fue esa plenitud de la Inmaculada Concepción en el primer momento y cómo fue esa plenitud cuando el ángel se encuentra con Nuestra Señora? Es una cosa también que le da a uno para pensar cuáles eran esas grandezas que se encontraban en el corazón de Nuestra Señora. Una cosa impresionante, o sea, fuera de serie. Por eso el Papa dice claramente ahí singular. Y la Iglesia siempre se ha referido a la Virgen María como una criatura singular. Sigue, Gloria, terminemos. Camilo, Sí, la misma, o sea, la Virgen María también se declaró ella misma la Inmaculada cuando se le apareció a Santa Bernardita. sí. Yo soy la Inmaculada Concepción. Yo soy la Inmaculada Concepción. Y cuando después lo cuenta Santa Bernardita ni tenía idea de que era la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción recibe ahí un sello de parte de la Divina Providencia confirmando lo que el Papa Pío IX había proclamado en el dogma, aquel 8 de diciembre de 1854, si no estoy mal. Terminemos entonces con el texto. El ángel le dijo: no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Vas a concebir en el seno y vas a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande y se llamará Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin. María respondió al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que ha de nacer se llamará Santo, le llamará Hijo de Dios. Mira, también Isabel, tu pariente, ha concebido un hijo en su vejez, y este es ya el 6º mes de lo que se decía que era estéril. Perfecto, muchísimas gracias. Bueno, ahí está. Yo creo que es más que suficiente. De pronto lo que comentaba ahora Paula, miren, nosotros vamos a encontrar la famosa oración que yo les había comentado ahora, la oración de Suntum Presidium. Es una oración encontrada en Egipto en unas tablillas de barro. Dice la oración: bajo tu amparo, estamos hablando del siglo II, o sea, años 170, 180 o principios del siglo III. Dice: bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No despreciéis las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, antes bien líbranos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita. Muy interesante, título de Madre de Dios y la intercesión de Nuestra Señora. Ahí viene el dogma, proclamado entonces en el año 431 en el concilio de Éfeso. Bueno, algunos elementos que aquí no nos va a dar tiempo para comentar. Vamos rápidamente. María siempre virgen, un aspecto bíblico, rápidamente. Vemos que Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, nos va a decir, Mateo, ya lo hemos citado inclusive, o sea, Mateo lo cita, recuerda la cita, hace la citación Mateo en su texto para recordar las palabras de Isaías, hablando de una doncella que va a concebir. Esa doncella es una joven virgen. O sea, el evangelista es muy cuidadoso al decir doncella, para dejar como punto de referencia la virginidad de Nuestra Señora. Al 6º mes, lo que leíamos ahora de Lucas, fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen. Otra vez el evangelista Lucas, aquí es Lucas, ya no es Mateo sino Lucas, que dice virgen, desposada con un hombre llamado José de la casa de David. Y el nombre de la virgen, pero qué insistente, ya dijo que era virgen Lucas. Él vuelve y repite en el renglón siguiente, y la virgen era María.
O sea, tenga en cuenta que estamos hablando de una virginidad como una prerrogativa y un don de Dios. El ángel le contesta a la señora, le está explicando el ángel. El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, porque el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo del Altísimo. Ese cubrir con su sombra significa la virtud, esa virtud de la pureza, de la virginidad, no va a ser manchada con este gran acontecimiento. Antes, por el contrario, va a ser exaltada de una manera muy especial. Madre y Virgen. Bueno, el evangelista Juan... Uy, 1% de... Bueno, tengo que me den un minutico, yo conecto el computador, ¿sí? Un minutico nomás, perdón. Bueno, váyanse preparando porque ahorita vamos a hacer una evaluación. Vayan sacando la hojita. A ver si están filosos. Jaime Andrés tiene una cara de concentración que no puede con ella. Pues esto. Yo ahorita me preguntaba si él tenía una imagen como era él, porque no cambió, no pestañeó, pero como más de 15 minutos. No veo para nada. Bueno, ¿listo? Chicos, la charla está muy interesante. Si de pronto alguien se quiere retirar porque tiene deberes en casa que hacer, no se preocupe, tranquilito se retira. Los que nos queramos quedarnos, lo podemos hacer para terminar la charla con Camilo. Listo, no se confundan por eso. Sí, no hay problema. Apagan la cámara y salen silenciosos. También los que están ahí conectados en Facebook, no hay ningún problema, eso va a quedar grabado. Bueno, aquí entonces elementos al respecto de la virginidad de Nuestra Señora. Eso va evolucionando, obviamente. Después la iglesia, miren qué bonito, aquí nos vamos a encontrar con algunos elementos en Mateo capítulo 13, nos plantea una cuestión el evangelista muy interesante. Dice, ¿no es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? Pero no dice en ningún momento en forma explícita que son hijos de María. Claro, obviamente que es una relación más de cercanía familiar, eso lo sabemos, pues obviamente que es un argumento que no tiene cabida. Pero hacen hincapié en el hijo del carpintero. O sea, José era conocido por su profesión, era un hombre grande y de proyección en la época. También pues o era carpintero, o era pastor, o era comerciante. Bueno, yo voy más adelante porque si no, no vamos a acabar acá si me quedo con todo. Después lo que encontramos al respecto de la tradición, nos vamos a encontrar a San Justino, el famoso San Justino Mártir en el siglo II, año 165. Dice San Justino, nadie fuera de nuestro Señor Jesucristo ha sido generado de virgen. Impresionante, o sea, él ya resalta ese elemento de la virginidad en la Santísima Virgen. Y si vamos a San Ireneo de León, o de León, que es más o menos principios del siglo III, habla de la virginidad de Nuestra Señora para defender, habla de la virginidad de María para defender la divinidad de Cristo. Dice entonces, si hubiera sido un hombre nacido como cualquiera, no hubiese podido redimirnos del pecado. Donde la Virgen Eva cae por su incredulidad, la Virgen María recupera por su fe. Además, Ireneo plantea una cuestión también muy interesante de la virginidad ya durante el parto de Nuestra Señora. Estamos hablando de Ireneo de León, siglo III, inicios del siglo III, año 202, 203. Tertuliano, africano, el gran escritor, nos va a recordar en el siglo III, dice, en consonancia con Justino y con San Justino y San Ireneo, que Cristo es de una madre virgen porque no tiene hombre por padre. Eso ya es muy interesante. No tiene hombre por padre, entonces es una manera de sumarle, digamos, de alguna manera elementos a María en su virginidad. Aparece también un Clemente de Alejandría, aparece un Orígenes, no voy a nombrarlos a todos, San Melitor
Melitón de Sardes también, Hipólito de Roma en el año 235, ese es el siglo III, también escribe San Hipólito: el Dios, Logos, se reviste de la santa carne de la Santa Virgen. Orígenes defiende la virginidad de María, afirmando que el cuerpo destinado a servir la palabra no tuviese relación sexual con ningún hombre desde el momento que el Espíritu Santo se desposó con ella. Bueno, y de ahí para adelante. Viene entonces ya la definición dogmática en el Concilio de Constantinopla, ¿no? En el segundo Concilio de Constantinopla en el siglo VI, en el año 553. Esto fue el Papa Martín I, etcétera. Bueno, ahí vienen todos los elementos. Si alguno no confiesa, según los santos padres, que la Santa y siempre Virgen e Inmaculada María sea en sentido propio y según verdad, Madre de Dios, en cuanto propiamente y verdaderamente ha concebido el Espíritu Santo sin semen y ha dado a luz sin corrupción, permaneciendo aún después del parto su indisoluble virginidad al mismo Dios Verbo, nacido del Padre antes de todos los siglos, sea anatema. Proclamación del dogma de la perpetuidad de la Virgen María. Entonces, se introduce esa referencia a la virginidad de Nuestra Señora en el segundo concilio de Constantinopla, para que después venga el concilio lateranense en el siglo VII y dé el aval final a ese dogma. Inmaculada Concepción, ya lo comenté, siglo XIX, Pío IX proclama el dogma de la Inmaculada Concepción, y un texto lindísimo, yo creo que tengo por aquí la anotación, donde el texto es muy muy bonito. Dice, a ver, peleadísimo por los españoles, ya se celebraba, la Inmaculada Concepción ya se celebraba en algunas diócesis, o sea, la piedad popular ya clamaba por este maravilloso dogma. Gran defensor en la zona alemana del dogma de la Inmaculada Concepción, de ese privilegio, el gran Duns Scoto, ¿no? Siglo XIV. Santo Tomás de Aquino no era de los partidarios de la Inmaculada Concepción, el gran Santo Tomás de Aquino, esa luz de la escolástica, no era de esa línea. Bueno, y aparece el Papa Pío IX entonces con la famosa bula Ineffabilis Deus. Dios en su inefable providencia, va a decir, tengo el texto aquí: declaramos, pronunciamos y definimos que la doctrina por la cual se dice que la Beatísima Virgen María en el primer instante de su concepción, por gracia singular y privilegio de Dios omnipotente y en vista a los méritos de Jesucristo, miren que Pablo VI toma de alguna manera esto, por su gracia ha sido preservada inmune de toda mancha de la culpa original, es revelada por Dios y por lo tanto debe creerse firme y constantemente por todos los fieles. No es capricho, recoge el pensar de la Iglesia. Y terminamos con la Asunción de Nuestra Señora. Una breve historia. Los apócrifos desde el siglo II, alguna cosita comentan a ese respecto. Hablan de la Asunción de María. Hoy estamos hablando de los apócrifos, algunos textos apócrifos del siglo II. Ya hablan de la Asunción de Nuestra Señora. Y hablan de esa Asunción como el Transitus. ¿Ah? ¿Sabes qué apócrifos? ¿Cuáles? No tengo aquí el pie de página, está, creo que lo cita Panarión en el siglo IV, pero no tengo aquí el texto. Te voy a buscar el apócrifo, ¿cuál era? No, inclusive estaba en siriaco, los coptos lo asumieron y los armenios, pero son varios textos apócrifos aquí, mira. Unos 60 por lo menos documentos apócrifos de los 2 o 3 primeros siglos de la Iglesia tienen pasajes en los cuales se cita el Transitus o Dormitio de María, la dormición y el tránsito de la Virgen María. Te lo debo y te los busco, no sé si están en internet, pero bueno, voy a buscarlos en el texto del padre Merkelbach. Bueno, San Beda el Venerable en el siglo VIII ya hablaba al respecto de la Asunción, la liturgia de la iglesia, en muchas iglesias locales también. Entonces viene la proclamación dogmática, rápidamente, y con eso terminamos, la famosa Munificentissimus Deus, ¿no? Pío XII, año 1950. ¿Qué nos va a decir el texto? Tengo por acá: la augusta Madre de Dios,
unida a todo en Cristo, en un mismo decreto de predestinación. ¿Se acuerdan que les dije en un solo pensamiento de Dios? En un único decreto de predestinación está la encarnación del Verbo y la maternidad divina. Aquí vuelve y lo recuerda Pío II en el año 1950. Unidos en un solo decreto de predestinación, inmaculada en su concepción, virgen muy pura en su divina maternidad. Él citó todos los dogmas, como quien dice, ¿no? Ahí tengo apoyo en lo que ya la Iglesia ha dicho en la tradición. Inmaculada en su concepción, virgen muy pura en su divina maternidad, compañera generosa del Divino Redentor, quien logró la victoria plena sobre el pecado y sus consecuencias, ha en fin obtenido como la corona suprema de sus privilegios, de ser preservada de la corrupción de la tumba, y como su Hijo, después de haber vencido la muerte, se eleva en cuerpo y alma a la gloria más alta de los cielos para resplandecer como una reina a la derecha de su Hijo, el Rey inmortal de los siglos. Muy astuto aquí Pío XII. Pío XII no se compromete con la muerte de María, no dice si murió o no. No dice. Preservada de la corrupción de la tumba. Si no murió, pues fue preservada la corrupción de la tumba. O murió y no tuvo corrupción su cuerpo, pero él no se compromete. Ese es un asunto que todavía está por definir. ¿Cómo fue eso de la muerte o la dormición de Nuestra Señora? Y subió a los cielos para resplandecer como reina a la derecha de su Hijo, el Rey inmortal de los siglos. Y ahí cita la primera carta a Timoteo en el capítulo 1, versículo 17. Volando. Esto sería dogmas de la Santísima Virgen, prerrogativas, privilegios, plan de salvación y papel fundamental y protagónico de Nuestra Señora en la historia de la salvación. Yo creo que queda como un tentempié, como un aperitivo para cada vez más sumergirnos en lo que significa la Mariología para la vida espiritual de nosotros los cristianos. Venga, pena, yo quisiera hacer una pregunta y me disculpan la expresión un poco tonta. No, no hay preguntas tontas, para nada. Pregunta lo que sea. Podría haber otro dogma. Digamos, por ejemplo, el Papa Francisco podría sacar otro dogma. Claro, él o cualquier otro papa puede proclamar dogmas. Y la Mariología tiene dentro de todas las especulaciones y los discursos que se han ido elaborando, tiene la corredención, está ahí engavetada la corredención del género humano por parte de la Santísima Virgen, corredención como aquella que colabora en la redención. Está la mediación universal de todas las gracias, solo para hablar de dos posibles dogmas que podrían ser definidos por algún papa en algún momento, pero eso llegará cuando el Espíritu Santo lo considere necesario, si es que esos van a ser definidos como dogmas, pero evidentemente todavía hay mucho por definir en esa materia, no se ha agotado. Gracias. Bueno, a ustedes muchas gracias por todo. ¿Cuántos dogmas hay? En estos momentos, ¿cuántos dogmas hay? 4. 5. Maternidad, virginidad de Nuestra Señora, Asunción e Inmaculada. Los 4 dogmas marianos. Son los 4 dogmas de Nuestra Señora. ¿Está bien? Camilo, si de pronto quisiéramos consultar una fuente diferente a las Sagradas Escrituras para ampliar el tema de los dogmas, ¿a dónde nos recomiendas que nos remitamos? ¿A qué libros, a qué autor, a qué santo? Sobre los dogmas marianos. Sí. Hay un libro que se consigue en PDF en internet del padre Merkelbach. Es un padre belga del siglo XX. El padre Merkelbach. Está también en Mariología del padre Antonio Rollo Marín. Y está la famosa colección de Dessinger. Dessinger, como su nombre ya lo dice, alemán, disciplinado, se puso en la tarea de recolectar todo lo que es doctrina y dogmática en la iglesia. Entonces, hasta los papas lo citan. Dessinger, tal numerito, porque el hombre no le pasó nada, recogió toda la dogmática de la historia. Pero en esos textos que les digo, aparece ahí muy claramente esos dogmas marianos. ¿Está bien? Camilo, muchas gracias. A ustedes. Camilo, yo ahí acabé de pegar en el chat. Ese que tiene de Merkelbach, sí. Ese que es como una, pues lo escanearon, es el librito por allá original. ¿Es ese? Entonces, sí. No está en alemán, ¿no? De pronto se les dificulta la traducción, ¿no? O en belga, ¿no?
No, mentira, ese está en español, sí, sí. Esa es la edición que yo tengo. Sí, Tranquila, ese sí. es el de español, sí. Sí, sí, de una página Tradizio, no sé qué tal. Tiene unos documentos muy buenos ahí. Listo. Bueno, Dios les pague a ustedes por la Camilo, le puedo paciencia. hacer una última observación. Sí, Y es que yo no sé si a veces también nos falta un poquitico mirar el camino de la Virgen como niña, para podernos acercar a eso de que es que no sé si tenemos como la costumbre de pensar que la Virgen empieza el día que se le anuncia. Y entonces a uno no le van anunciando así como por nada, que uno se gana que le puedan anunciar por un camino que vive desde que llegó a este mundo. Entonces, eso me parece a mí bastante bonito, solo que hoy en día a uno se le amarra mucho la vida para trabajarlo con sus estudiantes pequeños debido a tantas condiciones legales que tenemos los docentes oficiales, ¿cierto? tantas limitaciones legales. Es tan bonito poder caminar con los niños. Hay ciertos años en los que es más posible y es menos polémico, y poder caminar con los niños en ese conocimiento de por qué a uno le pueden anunciar desde que es pequeño, de por qué uno puede ser ese puente que puede pues acercarse, a buscar, a parecerse a María. Entonces también me parecería que hay cositas que de pronto podemos como se puede trabajar mucho ahí. Pero ¿sabes quién tiene esa primera obligación? Que yo creo que le han tirado el trabajo, le han puesto el trabajo en las espaldas a los colegios, y eso fue un error de los hogares cristianos, católicos, ponerle en las espaldas a los colegios la educación ética y moral de sus hijos. No, la primera escuela, y por eso la iglesia habla de iglesia doméstica. El primer deber de papá y mamá es ser punto de referencia para que los niños tengan una idea clara y objetiva de lo que es Dios, lo que es la Santísima Virgen y lo que es la iglesia como comunidad eclesial. Y eso se perdió muchísimo. Entonces no, los padres de familia no pueden dejarle todo ese trabajo a los colegios. Es una irresponsabilidad. Nadie tiene más fuerza que una mamá para mostrarle al hijo el valor que tiene la Santísima Virgen como Madre de Dios. Y nadie más como un padre también de alguna manera mostrar ese papel de mediación que hay y de vida espiritual también dentro del hogar. Entonces yo creo que eso es importante, también concientizar a los padres de esa importancia. Camilo, y yo no sé si esto es un improperio, pero como para bajarla de esa figura de imagen, pues de bultico que tenemos allá para prenderle una velita, para que la Virgen sea nuestra, agarrable, manejable, plastilinita, desde los niños, sensible, cercana. Entonces eso sería pues algo que creo que igual tienes toda la razón, pero tenemos mucha pobreza como sí, nos falta mucho, además que primaria, el niño, y tenemos que acompañar. Yo creo que el niño y en general el cristiano cuando nos ve a nosotros debe ver algo de María. Entonces el niño cuando ve a la mamá dice, mamá, entonces María es como tú, es cariñosa, es bondadosa, es sacrificada, es la mejor manera. O sea, ahí muéstrele un librito de caricaturas, una película interesante al niño sobre María, no es lo mismo. Cuando el niño reconoce en la mamá una imagen de María y del propio Dios también, porque en eso es la primera imagen y eso es teológico y filosófico, inclusive cuando yo hablo de trascendencia. La primera idea que el niño se da de superioridad y de autoridad y de protección es cuando ve a papá y mamá. Y ahí está la responsabilidad del hogar cristiano. Bueno, ahora sí, todos perseveraron prácticamente hasta el final. Gracias. Camilo, muchas gracias. A ustedes. Muchas gracias. Bueno, que estén muy bien. Que descansen. Dios les bendiga. Muchas Chao. gracias. Igualmente. Muchas gracias. Hasta que vuelva. Claro que sí. Me invitan y yo vuelvo. Muchas gracias. No nos olvide. Bueno.